Cordiales saludos. En esta reseña analizaré la importancia de las garantías jurisdiccionales dentro del Estado constitucional de derechos y justicia en el Ecuador, con énfasis en la acción extraordinaria de protección, una garantía que permite tutelar los derechos constitucionales vulnerados en sentencias, en autos definitivos o resoluciones con fuerza de sentencia. Esta garantía se encuentra regulada en la Constitución de la República y en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y constituye uno de los mecanismos más importantes para asegurar la supremacía constitucional, el debido proceso y la protección efectiva. El derecho procesal constitucional es la rama jurídica que establece los mecanismos destinados a garantizar la eficacia de la Constitución y la protección de los derechos fundamentales. Su finalidad principal es asegurar que toda actuación estatal respete los principios constitucionales y los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos. Dentro de este marco, las garantías jurisdiccionales permiten que las personas puedan acudir ante los jueces cuando consideren que sus derechos han sido vulnerados. La Corte Constitucional ha señalado que estas garantías no constituyen simples procedimientos judiciales, sino verdaderos instrumentos de protección de los derechos humanos, orientados a garantizar el acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva. Entre las principales sentencias analizadas, destaca la sentencia número 049-13-SP de la Corte Constitucional, en la cual la Corte Constitucional estableció que la acción extraordinaria de protección es un mecanismo destinado exclusivamente a corregir vulneraciones de derechos constitucionales ocurridos en decisiones judiciales. Asimismo, la Corte precisó que esta garantía tiene carácter subsidiario y no puede convertirse en una instancia adicional para revisar asuntos de mera legalidad. Por otra parte, la sentencia número 1158-17-EP del 2021 constituye un precedente fundamental respecto al derecho a la motivación. En esta decisión, la Corte redefinió los parámetros para analizar la motivación de las decisiones judiciales y explicó que una sentencia vulnera derechos cuando presenta defectos como la incoherencia, la incongruencia, la insuficiencia argumentativa o la incomprensibilidad. También resulta relevante la sentencia número 113-14-SP de la Corte Constitucional relacionada con la justicia indígena. En este fallo, la Corte reconoció la autonomía jurisdiccional de los pueblos indígenas, pero aclaró que dicha autonomía debe ejercerse dentro de los límites establecidos por la Constitución y los derechos humanos. Uno de los aspectos más importantes desarrollados por la jurisprudencia constitucional es la reparación integral. La Corte ha señalado que la reparación no se limita al pago de una indemnización económica, sino que comprende medidas de restitución, de rehabilitación, de satisfacción y garantías de no repetición. Estos criterios han sido construidos tomando como referencia los estándares desarrollados por la Corte Internacional de Derechos Humanos, especialmente en materia de protección de la dignidad humana y tutela efectiva de los derechos fundamentales. En consecuencia, la jurisprudencia ecuatoriana demuestra una estrecha relación entre el derecho constitucional interno y el derecho internacional de los derechos humanos. Como conclusión, considero que la acción extraordinaria de protección constituye una de las garantías más relevantes dentro del sistema constitucional ecuatoriano, porque permite corregir vulneraciones de derechos producidos incluso dentro de la propia Administración de Justicia. Las sentencias analizadas evidencian que la Corte Constitucional ha fortalecido progresivamente la protección de derechos mediante el desarrollo de estándares sobre la motivación
el debido proceso, la reparación integral y el control de constitucionalidad. Desde mi perspectiva personal, yo diría que el principal aporte de esta jurisprudencia es considerar una justicia más garantista, orientada a la protección efectiva de la persona y no únicamente al cumplimiento formal de las normas. Por ello, el derecho procesal constitucional se convierte en una herramienta indispensable para asegurar la vigencia real de los derechos fundamentales y fortalecer el Estado constitucional de derechos y justicia en el Ecuador. Muchas gracias.